Nos acompaña en esta parte del programa la embajadora Beata Głowna. Ella es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Tecnológica de Monterrey y fue embajadora de Polonia en México. Embajador o embajadora es un título que no se pierde, por eso le digo embajadora, bienvenida, buena tarde. Muchas gracias por la invitación. ¿Están dadas las condiciones para hablar de paz entre Ucrania y Rusia, como está planteando la administración del presidente Trump y como hemos visto esta propuesta pues pareciera centrar la atención? Yo creo que falta mucho para que se logre una paz duradera y sostenible en el tiempo, porque de hecho, si analizamos bien la propuesta que hizo el presidente Trump después de las conversaciones con el presidente Putin y también con el presidente Zelensky de Ucrania, pues la verdad es que hay varios puntos, varios signos de interrogación. Uno de estos puntos es que el presidente Trump, podríamos decir, ya hizo ciertas concesiones a Rusia que le ponen a Ucrania en una situación de debilidad en cuanto a las futuras negociaciones. En segundo lugar, el presidente Trump también exigió a Ucrania ciertas cosas, pero al mismo tiempo no exigió nada, al menos de momento, a Rusia. Y finalmente el tercer punto es que queda por ahí en un espacio desconocido el rol de Europa, o sea, los países europeos que han jugado un papel muy relevante y están jugando en el contexto del apoyo que han dado a Ucrania. Entonces, esos tres elementos pues han generado ciertos cuestionamientos precisamente después de que el presidente Trump anunció el hecho de que habló con el presidente Putin y pues elementos para iniciar de manera inmediata negociaciones. Entonces yo creo que en este contexto pues hay que preguntarnos pues qué sigue y también tener en cuenta que eso apenas empieza. Absolutamente de acuerdo en que esto apenas comienza. Habrá que esperar que se sienten a la mesa. Ahora, se tiene claro la propuesta que se le ha hecho a Ucrania. Lo que no se tiene claro, y es lo que se plantea la Unión Europea, es qué precio va a pagar Rusia, o si se está hablando de impunidad después de todos estos años. Es la gran interrogante. A la par, ¿qué ganaría Ucrania en la negociación como está planteada? Pues sí, es un gran signo de interrogación sin ninguna duda. En cuanto a Ucrania, pues el presidente Trump y, digamos, personajes de su entorno han especificado que no entrada a la OTAN de Ucrania, no regreso a las fronteras 2014, una eventualmente misión de paz con la participación de europeos y no europeos para garantizar esa situación, digamos, de paz y finalmente garantías de seguridad de parte de los países, tanto europeos como no europeos. Aquí entrarían también los Estados Unidos seguramente, pero sin paraguas de la Alianza Atlántica. O sea, ¿cómo quedaría en toda esa situación Rusia? Pues la verdad es que obviamente el tema de la impunidad es lo que preocupa muchísimo, yo diría, en el contexto europeo, porque cómo es posible que un país que invadió a otro, pues queda pues sin básicamente quedaría sin ninguna penalización, sin ninguna consecuencias negativas, incluso probablemente ganaría algo de territorio. La verdad es que es un tema fundamental y no sabemos cómo se va a solucionar porque como les comenté y como bien sabemos, obviamente eso apenas empieza y hay varios elementos aquí en la mesa de negociación y vamos a ver cómo esa mesa va a ser al final del día, cuando ya las partes se sienten en la mesa de negociación. Rusia parece que tiene exigencias bastante elevadas, no solamente del carácter territorial y de cambio, digamos, de gobierno en Ucrania, sino también le gustaría realizar ciertos cambios bastante relevantes en la arquitectura de seguridad de Europa. En ese contexto, recordemos que antes de que inició la guerra, Rusia presentó una especie de acuerdo que quería firmar con Estados Unidos y con la OTAN, y en este acuerdo propuso que básicamente la OTAN retirara sus instalaciones de los países que entraron en esa organización después de 1991.
99. Entonces, eso significaría desproteger básicamente a los países como Polonia, por ejemplo, como Rumanía también, ya ni hablar de los bálticos, Letonia, Estonia, Lituania. Entonces, creo que Rusia tiene como apetito grande. La posición de Trump, pues quizás servirá para abrir ese apetito aún más, pero ahí está Ucrania, que es una de las partes de la cual depende básicamente también si acepta o no los resultados finales, y están los europeos, que también en caso de los arreglos de carácter, podríamos decir, regional europeo en temas de seguridad, pues tienen que, pues pueden hablar y tienen su propia, digamos, capacidad de expresar que están o no están de acuerdo. Bueno, y tendrían que formar, embajadora, parte de esa mesa de negociación en algún momento, como lo están exigiendo, porque al final Ucrania está en Europa, como están señalando. Pues sí, tendría que. Básicamente, europeos tendrían que estar también en la mesa de negociación. Y las reacciones que hemos visto a las declaraciones de Trump, pues básicamente han salido de los países europeos y son muy claras al respecto. O sea, en primer lugar, no se puede marginalizar a Ucrania en esas negociaciones, o sea, tiene que participar Ucrania, no puede ser una negociación entre Trump y Putin y que ellos arreglen y ya se acabó. Y por otra parte, también tiene que haber participación de los europeos que están y seguirán apoyando, digamos, a Ucrania en este contexto. O sea, hay como una especie de sorpresa en Europa, aunque la verdad es que sorpresa que se esperaba un poco que iba por ahí el asunto, dadas los anuncios previos de Trump, pero de todas formas los europeos están insistiendo en esos puntos. Y a eso yo añadiría uno más, porque lo crucial para Ucrania obviamente es el tema de garantías de seguridad, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Es relativamente fácil, yo diría, llegar a un alto al fuego, más difícil un poco a un acuerdo de paz, pero digamos, incluso en caso de que se llegue a este acuerdo de paz, ¿qué pasa en el futuro? O sea, cómo evitar que Rusia de nuevo ataque a Ucrania o digamos, empiece con sus ideas expansionistas y sus pasos para intervenciones militares. Entonces, ahí hablamos de garantías de seguridad que no va a ser a través de la OTAN, como lo plantean los Estados Unidos, que no están de acuerdo con que Ucrania entre en la OTAN, pero garantías de seguridad a través de los países, digamos, occidentales, europeos, no europeos, sin excluir a los Estados Unidos. Y ahí está en proceso, parece, de negociación un acuerdo de cooperación en temas de seguridad económicos y temas relacionados con minerales de tierras raras entre Ucrania y los Estados Unidos. Y yo creo que eso podría ser como uno de los ejes, una de las piezas importantes de esas futuras garantías de seguridad para Ucrania. Pero yo creo que, o sea, hay un trabajo enorme que habrá que hacer y igual, pues, las partes tendrán que ir cambiando en cuanto a sus expectativas en ese contexto. Y una última pregunta. ¿Posibilidades ciertas para usted de que el presidente Trump logre lo que no logró la administración Biden, ni tampoco la Unión Europea? Mira, posibilidades sin duda hay, porque si los Estados Unidos le ponen a Ucrania frente a la disyuntiva, cero apoyo o vamos a buscar un acuerdo, pues quizás se logre una especie, quizás se logre, podríamos decir, sentar las partes a la mesa de negociación y hacer ciertos avances, incluso quizás firmar algún acuerdo. Ahora bien, este acuerdo, si no tiene garantías firmes de seguridad, si no incluye, digamos, a los europeos en ese contexto, pues la verdad es que va a ser un acuerdo con bastante fragilidad y yo me temo que básicamente no cambiará nada en el contexto europeo. O sea, quizás dejarán de luchar en el frente ucraniano, pero la verdad es que los europeos no dejarán de militarizarse porque existe un temor real de que esa va a ser solamente una pausa en un contexto de la política expansionista de Putin que aprovechará ocasión en unos pocos años para o regresar a Ucrania, atacar o buscar una desestabilización en ese país y también seguirá obviamente Rusia con su guerra híbrida en los países vecinos, o sea, los bálticos, los escandinavos, recordemos que Finlandia y Suecia son miembros nuevos de la OTAN, ya ni hablar de Europa Central, países como Polonia, por ejemplo. Le agradezco
Aviata Głowna, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad del Tecnológico de Monterrey, fue embajadora de Polonia en México. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a usted.